En la noche del 14 de agosto de 1893, la mansión de Wentworth Hall se convirtió en el epicentro de una conspiración que amenazaba con cambiar la historia del poder y la corrupción en Estados Unidos. Evangeline Cunningham, heredera y astuta investigadora, había descubierto los secretos mortales del Newport Compact, una organización tan poderosa que controlaba políticos, médicos y empresarios con impunidad. Lo que nadie sabía era que la desaparición de Evangeline no era un accidente ni una fuga romántica, sino el resultado de un plan meticuloso para eliminar a la amenaza más grande que la organización había enfrentado. El capitán Harrington había sido advertido de la existencia de conspiraciones para silenciarla y, al negarse a abandonar la investigación, recibió amenazas veladas que incluían advertencias sobre la seguridad de su esposa e hijos en Chicago. Evangeline, sin embargo, estaba preparada. Durante más de 18 meses, había trabajado en secreto con una red de aliados comprometidos a exponer las actividades del Newport Compact, incluyendo periodistas extranjeros, investigadores federales y médicos independientes. Su colaboración más significativa fue con la DRA, Helena Ashford, quien había descubierto que accidentes industriales eran encubiertos deliberadamente, cuerpos manipulados y diagnósticos falsos para proteger intereses corporativos. Juntas, Evangeline y Ashford desarrollaron métodos sofisticados para preservar evidencia y garantizar que su investigación sobreviviera a cualquier intento de silenciarles, incluyendo un seguro que documentaba crímenes pasados, presentes y predicciones de actos futuros de la organización. Durante la noche del baile de Summer's End, Evangeline portaba una valiosa cartera de cuero con este seguro, lista para confrontar al Newport Compact y obligarlos a confesar o enfrentar la exposición de sus crímenes. Lo que sucedió en sus cámaras fue un enfrentamiento planificado, lleno de coerción legal simulada. Amenazas de muerte, intentos de intoxicación y vigilancia, pero Evangeline había anticipado cada movimiento, incluso logró activar un mecanismo secreto en su anillo, liberando un polvo químico capaz de marcar a sus atacantes y dejar evidencia de su presencia para quienes supieran detectarlo, mientras los ejecutores del Compact discutían los métodos para deshacerse de ella. La astucia de Evangeline ya había puesto en marcha cadenas de telegramas cifrados a aliados y periodistas, asegurando que la verdad saldría a la luz a través de sus esfuerzos. Incluso después de ser sometida por drogas paralizantes, había asegurado que su legado y la evidencia crucial sobrevivieran. 10 días después de su desaparición, periódicos en Nueva York, Boston y Filadelfia recibieron paquetes que contenían documentación exhaustiva del Compact, incluyendo análisis detallados de muertes sospechosas, corrupción gubernamental y conexiones financieras ilícitas. La reacción del público fue inmediata. Indignación, presión política y atención internacional que ni siquiera la vasta corrupción del Newport Compact pudo suprimir. Sin embargo, los miembros individuales utilizaron riqueza y conexiones para evadir la justicia completa. Harrison Cunningham murió súbitamente, Theodore Patton huyó a Argentina, el juez Beat Herbes se retiró discretamente, y muchos otros escaparon con penas mínimas o nulas. La DRA, Ashford sobrevivió más tiempo, pero finalmente murió en un aparente accidente de laboratorio, que investigaciones posteriores sugieren fue cuidadosamente planeado. La sistemática eliminación de testigos continuó durante años, dejando un patrón de muertes estratégicamente dispersas para evitar la atención de las autoridades. Aún así, la evidencia de Evangeline sobrevivió, inspirando nuevas prácticas en periodismo de investigación y fortaleciendo métodos de las agencias federales para combatir corrupción y crímenes corporativos. La fortuna Cunningham eventualmente fue heredada por familiares lejanos que establecieron fundaciones de seguridad laboral, un memorial silencioso a las víctimas de negligencia industrial y la valentía de Evangeline, pero aún quedaban secretos, como la cartera de cuero que nunca se recuperó oficialmente.
y teorías sobre documentos adicionales del seguro que podrían haber revelado conspiraciones internacionales más allá del Compact. La historia de Evangeline Cunningham muestra que incluso frente a la corrupción extrema y la violencia, la inteligencia, la preparación y el coraje individual pueden hacer que la verdad sobreviva, desafiando a quienes usan el poder para proteger sus crímenes. ¿Qué habría pasado si ella no hubiera previsto cada movimiento? ¿Qué secretos aún permanecen ocultos en las sombras de las familias más ricas de América? Después del escándalo inicial del Newport Compact, la ciudad de Nueva York se vio envuelta en un torbellino de rumores, intrigas y miedo latente. La desaparición de Evangeline Cunningham había dejado un vacío palpable en los círculos de poder, y cada movimiento de sus antiguos aliados o enemigos era vigilado con extremo cuidado. Mientras los periódicos publicaban fragmentos de los documentos filtrados, se iniciaron investigaciones privadas que encontraron conexiones sorprendentes entre empresarios, jueces y miembros de la policía local, lo que indicaba que la corrupción no era un problema aislado, sino una red compleja que había permeado todos los niveles del gobierno. Harrington, consciente de que la seguridad de su familia seguía en riesgo, contrató a agentes especializados en protección de testigos y comenzó a desarrollar estrategias para neutralizar posibles amenazas antes de que actuaran. La DRA, Ashford, aún activa pero ya debilitada por los intentos anteriores de eliminarla, trabajaba en una serie de experimentos para proteger evidencia crucial mediante codificación biométrica y almacenamiento oculto en lugares estratégicos alrededor del país, asegurando que ningún ataque físico pudiera borrar la información recopilada durante años. Mientras tanto, en la mansión Cunningham, los sirvientes fieles empezaron a notar cambios extraños. Habitaciones selladas que nunca se habían usado, mensajes cifrados escondidos en libros antiguos y pasajes secretos que conectaban áreas de la casa desconocidas incluso para la familia. Los seguidores del Newport Compact, desesperados por recuperar el control, intensificaron sus tácticas utilizando sobornos, chantajes y vigilancia constante. Sin embargo, Evangeline había preparado un sistema de alarmas y códigos invisibles, capaz de transmitir señales a contactos de confianza en cualquier parte del mundo. En este periodo, Harrington descubrió que algunos aliados habían sido infiltrados y que ciertos miembros de la policía habían recibido órdenes directas para sabotear investigaciones. Decidió entonces formar su propia red de informantes, quienes operaban bajo identidades falsas y proporcionaban información crítica sobre movimientos de los conspiradores. Cada mensaje, cada encuentro y cada acción estaba meticulosamente calculada para evitar filtraciones y proteger la evidencia que Evangeline había dejado atrás. La tensión alcanzó su punto máximo durante una gala benéfica donde se reunieron miembros de la élite financiera. Harrington y sus aliados desplegaron observadores ocultos para identificar cualquier intento de interferencia y grabar conversaciones comprometedoras. Mientras tanto, Evangeline, en un escondite desconocido, continuaba recopilando información sobre actividades ilícitas del Compact, incluyendo transferencias financieras ilegales, tráfico de información y encubrimiento de accidentes mortales. Cada día que pasaba, la red del Compact se debilitaba lentamente, pero también aumentaba la paranoia de sus líderes, quienes empezaban a sospechar que alguien desde dentro los estaba traicionando. Para protegerse, comenzaron a eliminar testigos y manipular evidencia, creando un caos que parecía incontrolable, pero que Evangeline y Harrington habían previsto. El plan incluía también la publicación gradual de documentos en distintos medios internacionales, asegurando que, aunque ciertos archivos desaparecieran, fragmentos de información crítica llegarían a la prensa, provocando una presión constante sobre los conspiradores. En paralelo, varios investigadores independientes comenzaron a recibir pistas anónimas que los guiaban hacia patrones de corrupción y crímenes ocultos durante décadas.
Y muchos de ellos empezaron a unir las piezas del rompecabezas, la combinación de inteligencia, anticipación y valientes actos individuales estaba empezando a cambiar el curso de los acontecimientos, demostrando que incluso una organización extremadamente poderosa podía ser vulnerable si sus secretos salían a la luz de manera estratégica. Pero los desafíos no terminaron allí. Nuevos documentos revelaron conexiones internacionales, posibles cómplices en Sudamérica y Europa, y la necesidad de que Harrington, Ashford y sus aliados permanecieran siempre un paso adelante para evitar represalias letales. Cada decisión tomada en estos meses era crucial, un error podía significar la desaparición de evidencias, la muerte de aliados o la consolidación del poder del Newport Compact de manera irreversible. Sin embargo, la valentía, la inteligencia y la previsión mostradas hasta ahora ofrecían una luz de esperanza, mostrando que incluso en el corazón de la corrupción, la verdad podía encontrar su camino y que las acciones de un pequeño grupo de personas comprometidas podían desafiar siglos de impunidad. La historia de Evangeline y Harrington continuaba desarrollándose como un tablero de ajedrez gigante, donde cada movimiento debía ser anticipado, y donde la vida de muchos dependía de la precisión y el ingenio de quienes se habían atrevido a enfrentarse a una de las organizaciones más poderosas y peligrosas jamás conocidas en la historia moderna. La tensión en Nueva York alcanzó un nivel que nadie podía ignorar. Las calles se llenaban de susurros, miradas sospechosas y movimientos rápidos de individuos que parecían tener algo que ocultar. Harrington y sus aliados habían establecido un sistema de comunicación cifrado que les permitía coordinar cada acción sin ser detectados. Incluso los más experimentados agentes del Compact se encontraban frustrados al intentar descifrar los mensajes. Mientras tanto, Evangeline continuaba ocultándose en un complejo subterráneo, equipado con tecnología avanzada y sistemas de vigilancia que le permitían monitorear la ciudad sin ser vista. Cada día se revelaban nuevas conexiones, y lo que parecía un escándalo aislado se transformaba en un entramado de conspiraciones que involucraba bancos internacionales, empresas de tecnología, medios de comunicación y miembros de gobiernos extranjeros. Harrington comprendió que no podía confiar en nadie fuera de su círculo más cercano. Antiguos aliados habían sido comprados o amenazados, y cualquier filtración podía costarles la vida. Por eso, reforzó la seguridad en cada punto crítico y comenzó a utilizar identidades falsas, escondites temporales y rutas de escape alternas para él y su equipo. Al mismo tiempo, Evangeline ideaba estrategias para exponer documentos delicados sin poner en riesgo su integridad, utilizando sistemas de transmisión encriptados, mensajeros de confianza y respaldos secretos distribuidos por todo el mundo. Los miembros del Compact, sintiendo que el control se les escapaba, comenzaron a actuar de manera más desesperada, eliminando testigos y sabotando investigaciones. Pero cada movimiento errático que hacían proporcionaba pistas a Harrington y a Evangeline, que las analizaban cuidadosamente para anticipar el siguiente paso del enemigo. En esta fase, surgieron alianzas inesperadas. Antiguos rivales comenzaron a colaborar bajo la certeza de que la caída del Compact beneficiaría a todos y que permanecer al margen podía significar la destrucción de la ciudad misma. La dinámica de poder comenzó a cambiar y los enfrentamientos silenciosos se volvieron más intensos. Vigilancias nocturnas, interceptaciones de comunicaciones, persecuciones encubiertas y operaciones estratégicas que parecían sacadas de películas de espionaje. A medida que los días pasaban, la paranoia del Compact crecía. Ya no podían distinguir entre amigos y enemigos, lo que provocó errores internos, traiciones y enfrentamientos que debilitaron aún más su estructura. Harrington, aprovechando cada vulnerabilidad, desplegó maniobras que obligaron a los líderes del Compact a reaccionar precipitadamente, dejando escapar información crucial y exponiendo sus secretos más oscuros. Evangeline, mientras tanto, comenzó a registrar cada movimiento en tiempo real,
creando un archivo tan detallado que, incluso si desapareciera, la evidencia podría reconstruirse y servir para procesar a los responsables en cualquier tribunal internacional. La ciudad, inconsciente en gran medida de la magnitud de la conspiración, empezaba a sentir los efectos. Algunos sectores financieros enfrentaban bloqueos inexplicables, medios de comunicación eran incapaces de publicar ciertas noticias y figuras políticas se encontraban bajo presión constante sin saber de dónde provenía la amenaza. Cada acción de Harrington y Evangelene estaba calculada para maximizar el impacto sin poner en riesgo a inocentes. Un delicado equilibrio que requería precisión, inteligencia y un entendimiento profundo de la psicología de sus adversarios. Mientras los días se convertían en semanas, los movimientos del Compact se volvieron más violentos y erráticos. Sin embargo, cada ataque, cada sabotaje y cada intento de manipulación eran detectados y contrarrestados con estrategias meticulosamente planeadas, creando una red de protección y contraataque que sorprendía incluso a los más experimentados agentes del Compact. A medida que la historia se desarrollaba, los aliados de Harrington y Evangelene comprendieron que no se trataba solo de exponer corrupción, sino de sobrevivir en un entorno donde cada decisión podía ser la última, donde la paciencia, la inteligencia y la audacia se convertían en armas tan poderosas como cualquier tecnología o influencia financiera, y en este tablero de ajedrez gigante, cada pieza debía moverse con cautela, cada jugada era crítica, y la línea entre la victoria y la catástrofe podía ser una sola decisión mal calculada. Sin embargo, la determinación de Harrington y la astucia de Evangelene demostraban que incluso las organizaciones más poderosas podían ser vulnerables cuando se enfrentaban a enemigos que no temían arriesgarlo todo, y que la verdad, aunque oculta, siempre encontraba caminos para salir a la luz, amenazando con desmoronar imperios construidos sobre secretos y mentiras durante décadas, mientras la ciudad, ajena a la magnitud de los acontecimientos, continuaba con su rutina diaria, sin imaginar que en las sombras se libraba una batalla silenciosa que definiría el futuro de muchos y cambiaría la historia de manera irreversible. La tensión alcanzó niveles extremos, y la ciudad parecía un tablero donde cada movimiento estaba calculado con precisión quirúrgica. Harrington y Evangelene intensificaron sus operaciones, moviéndose con rapidez y astucia, creando distracciones mientras recolectaban información crítica. Cada encuentro, cada conversación y cada señal interceptada se convertía en una pieza del rompecabezas que lentamente revelaba la magnitud del Compact. Los miembros de la organización comenzaron a sospechar que algo grande se estaba gestando y reaccionaron con medidas drásticas, implementando sistemas de seguridad interna más complejos, vigilancias constantes y protocolos de emergencia que, sin embargo, no podían prever la creatividad y determinación de los que buscaban exponer la corrupción. Harrington estableció una red de colaboradores clandestinos en diferentes sectores de la ciudad y del país, personas dispuestas a arriesgarlo todo para garantizar que la verdad saliera a la luz. Cada uno de estos aliados recibía instrucciones precisas, códigos secretos y rutas de escape por si algo salía mal. Evangelene, mientras tanto, trabajaba detrás de pantallas, descifrando patrones, analizando documentos financieros, registros de comunicaciones y movimientos de líderes del Compact, creando un mapa detallado de conexiones, influencias y vulnerabilidades que ningún agente de la organización podía imaginar. La presión aumentaba cada día, cada acción debía ser calculada al milímetro, porque un solo error podía significar la captura, la eliminación o la exposición de todo el plan. A medida que avanzaban, los enemigos cometían errores, y Harrington los aprovechaba sin piedad, infiltrándose en sistemas, obteniendo información secreta y creando escenarios que forzaban a los líderes del Compact a actuar precipitadamente. La ciudad empezó a sentir cambios sutiles. Bloqueos en rutas financieras,
filtraciones de información parcial en medios de comunicación, desapariciones inexplicables de ciertos personajes. Todo esto generaba miedo y confusión, y al mismo tiempo facilitaba que Harrington y Evangeline operaran en las sombras. Los enfrentamientos silenciosos se intensificaron, persecuciones encubiertas, operaciones nocturnas, intercepciones de comunicaciones, sabotajes estratégicos y maniobras psicológicas para desestabilizar a los líderes del Compact. A pesar de los riesgos, Harrington mantenía un control absoluto sobre su equipo, asegurando que cada miembro conociera su rol y actuara con precisión. Evangeline continuaba creando respaldos secretos de toda la información obtenida, para garantizar que, incluso en caso de desaparición o captura, los datos críticos quedaran protegidos y pudieran ser utilizados para procesar a los responsables. La paranoia dentro del Compact crecía, generando traiciones internas, conflictos y errores que aceleraban su caída. Harrington y Evangeline utilizaban estos movimientos en su beneficio, planificando ataques estratégicos, exponiendo secretos y manipulando la narrativa a su favor, siempre manteniendo un equilibrio delicado entre la agresión y la precaución. En esta fase, surgieron nuevos aliados inesperados, antiguos rivales, comprendiendo la magnitud del peligro. Decidieron unirse temporalmente para enfrentar a un enemigo común, aportando recursos, información y habilidades que reforzaban la posición de Harrington y Evangeline. Cada acción se volvía más compleja y arriesgada: infiltraciones en edificios de alta seguridad, interceptación de correos electrónicos, vigilancia constante de personas clave, seguimiento de movimientos financieros y la creación de planes de contingencia para cada posible escenario. La ciudad, ajena a todo esto, continuaba con su vida cotidiana, pero los efectos de la confrontación se volvían cada vez más visibles: negocios cerrados abruptamente, rumores circulando en medios de comunicación, figuras políticas bajo presión constante. Cada detalle contribuía al ambiente de tensión y a la preparación de Harrington para el golpe final. La inteligencia, la paciencia y la astucia se convirtieron en armas fundamentales. Cada movimiento estaba cuidadosamente calculado, cada decisión evaluada con precisión, y cada acción emprendida tenía un propósito estratégico, porque Harrington sabía que un solo error podía cambiarlo todo. Evangeline, mientras tanto, continuaba recolectando evidencia, asegurándose de que cada dato, cada registro y cada prueba estuviera asegurado y duplicado en múltiples lugares, creando un archivo casi indestructible que eventualmente garantizaría justicia y expondría la verdad ante el mundo. La lucha silenciosa continuaba, y cada día, la tensión aumentaba, con Harrington y Evangeline avanzando paso a paso, siempre un movimiento adelante del Compact, preparándose para un desenlace que prometía ser tan dramático como inesperado. Mientras la ciudad seguía su ritmo, ignorando que en las sombras se libraba una batalla que definiría el destino de muchos, cambiaría la historia y demostraría que incluso las organizaciones más poderosas pueden caer cuando se enfrentan a enemigos determinados, inteligentes y dispuestos a arriesgarlo todo. La confrontación final estaba a la vuelta de la esquina, y Harrington y Evangeline habían preparado cada detalle con meticulosidad extrema. Cada aliado sabía su rol, cada movimiento estaba planificado, cada posible contratiempo anticipado, porque sabían que esta era la oportunidad única para derribar al Compact de una vez por todas y exponer toda su corrupción ante el mundo. La ciudad, ajena a lo que se cocía en las sombras, parecía tranquila, pero los signos de la batalla silenciosa eran visibles en pequeñas grietas: transferencias financieras bloqueadas, figuras poderosas bajo escrutinio constante, rumores filtrados estratégicamente que sembraban desconfianza entre los miembros del Compact, creando un ambiente de paranoia y confusión que Harrington aprovechaba sin piedad. Evangeline coordinaba desde su centro de operaciones, analizando en tiempo real cada dato que llegaba, rastreando patrones
verificando movimientos y asegurando que nada escapara a su control, mientras Harrington lideraba la acción en el terreno, moviéndose como un fantasma entre las sombras, infiltrándose en lugares de máxima seguridad, accediendo a documentos secretos, grabaciones, contratos y pruebas que podían destruir la organización. Cada segundo contaba, cada acción debía ejecutarse con precisión quirúrgica, porque un solo error podía arruinar todo el plan, y el Compact estaba cada vez más cerca de darse cuenta de la magnitud de la amenaza. La tensión alcanzaba niveles insoportables cuando Harrington y su equipo comenzaron a coordinar los ataques finales, interceptaciones críticas de comunicaciones, liberación estratégica de información, manipulación de aliados internos del Compact que se habían convertido en piezas clave en su propio juego. Todo diseñado para maximizar el caos y forzar a los líderes a cometer errores fatales. Evangeline descubría conexiones ocultas, transacciones secretas y movimientos encubiertos que demostraban la corrupción sistemática de la organización. Cada hallazgo era documentado, duplicado y asegurado en múltiples lugares, creando un archivo casi irrompible que serviría como evidencia definitiva ante la justicia. Los miembros del Compact comenzaron a caer en la trampa, decisiones apresuradas, enfrentamientos internos, acusaciones cruzadas, traiciones y desconfianza que debilitaban la cohesión del grupo. Harrington y Evangeline utilizaban cada debilidad, cada error, cada grieta en la organización para avanzar hacia el desenlace inevitable. Las operaciones culminaron con un golpe maestro, exposiciones simultáneas de pruebas, arrestos estratégicos coordinados con autoridades externas, infiltraciones de última hora y la revelación de secretos que nadie esperaba, todo mientras la ciudad seguía funcionando, inconsciente de que un imperio criminal estaba siendo desmantelado paso a paso. Harrington se movía como sombra entre las operaciones finales, asegurándose de que todos los cabos sueltos fueran atados, que cada aliado estuviera protegido y que nada escapara a su control. Evangeline, incansable frente a las pantallas, supervisaba la ejecución de cada plan, garantizando que toda la evidencia fuera recopilada y asegurada. El Compact, debilitado y desorientado, no pudo resistir más la presión combinada de la estrategia. Las filtraciones y los movimientos calculados de Harrington y Evangeline llevó a la caída de la organización en su totalidad. Miembros clave fueron capturados o expuestos públicamente, mientras los recursos financieros y secretos de la organización quedaron en manos de las autoridades, asegurando que nunca pudieran volver a operar con impunidad. La ciudad respiró un aire de normalidad, aunque los ecos de la confrontación se sintieron en todos los niveles, políticos, financieros y sociales. Harrington y Evangeline habían logrado no solo exponer la corrupción, sino también demostrar que incluso los grupos más poderosos pueden ser derrotados cuando se enfrentan a enemigos inteligentes, pacientes y decididos. Tras la caída del Compact, Harrington y Evangeline desaparecieron de la vista pública, dejando detrás de sí una red de evidencia sólida, aliados leales y un legado de justicia silenciosa. Su historia se convirtió en leyenda entre quienes conocían los secretos de la ciudad, un recordatorio de que la astucia, la planificación y la valentía pueden superar incluso los desafíos más peligrosos. Mientras la calma regresaba, Harrington reflexionaba sobre todo lo ocurrido, sobre los riesgos asumidos, sobre la delgada línea entre la vida y la muerte, y sobre cómo cada decisión había sido crucial para llegar a este desenlace. Evangeline, con una sonrisa satisfecha, aseguraba los últimos archivos y miraba la ciudad desde su centro de operaciones, consciente de que habían cambiado la historia y que la verdad finalmente había salido a la luz. La batalla había terminado, pero la lección permanecía. La determinación, la inteligencia y la preparación pueden derribar imperios aparentemente invencibles, y la justicia, aunque lenta y peligrosa, siempre encuentra su camino. Y así, entre sombras y secretos, Harrington y Evangeline demostraron que la paciencia y la estrategia valen más que la fuerza bruta.
que incluso en las situaciones más desesperadas, un plan bien ejecutado puede cambiarlo todo, y que la verdad, tarde o temprano, siempre prevalecerá, dejando una marca indeleble en aquellos que se atreven a enfrentar lo imposible y desafiar a los más poderosos.